ocurre que en 2 días de 80 que duró el experimento, se retiraron 0 bolsas de sangre. Me estoy refiriendo al experimento del banco de sangre. En 8 días ocurrió que se retiraron 3 bolsas de sangre. Esta columna entonces es el número de veces que ocurrió el valor de la variable aleatoria. Por eso es que le llaman distribución de la frecuencia o ocurrencias. Ninguno de estos 2 datos que tenemos aquí nos muestra probabilidad. ¿Por qué? Porque es simplemente el número de veces, la cantidad de veces que ocurrió el valor de X. Cosa diferente cuando hablamos de la distribución de probabilidad. Tenemos aquí el mismo ejemplo. El experimento que se realizó también durante 80 días para ver cuántas unidades de sangre se retiraban por día. Aquí, esta es la ocurrencia, el número de veces que ocurrió: 2, 6, 8, 8, 10. Pero ya empezamos a manejar la frecuencia relativa, que ya es una probabilidad. Es decir, la frecuencia relativa ya es una distribución de la probabilidad, como aquí lo pueden ustedes observar. Distribución de la probabilidad, porque es la probabilidad, ya no el número de veces que ocurrió, sino la probabilidad de que ocurra que se retiren 0 bolsas o 0 unidades de sangre. La probabilidad de que se retiren 3 bolsas de sangre es 0.1. Y así todas las demás. Es el valor de X con su correspondiente probabilidad. Ya vemos aquí también que esta frecuencia relativa se obtiene dividiendo el número de veces que ocurrió entre el total de días que duró el experimento. Aquí ya, jóvenes, tenemos una distribución de probabilidad. Eso es muy importante que les quede clara la diferencia. Cuando estamos hablando del número de ocurrencia, que también se le llama distribución de frecuencias, y lo diferenciemos con el dato que ya nos representa una probabilidad que se le llama frecuencia relativa. Bien, era el comentario que les quería hacer. ¿Por qué? Porque también hay una media para la distribución de probabilidad. La X testada era una media aritmética y también la X testada se podía obtener, es decir, la media, se podía obtener con esta fórmula, que es X1 por la frecuencia o el número de veces que ocurre esta variable. Es decir, 0 por 2, 1 por 6, 2 por 8, ¿sí? Pero estamos multiplicando el valor de X por el número de veces que ocurrió, que se le llama también distribución de frecuencia. Bien.
Como ustedes pueden observar, esta X testada se obtiene de dos maneras. Con esta fórmula, que es la media aritmética para sacar los promedios, etcétera. Y aquí esta X testada que se determina considerando el valor de la variable aleatoria X1, X2, X3, Xn por su frecuencia o por el número de veces que ocurrió. Y se divide sumando las frecuencias. Ya no es n, que n es la cantidad de valores que sumamos. Aquí, en este caso, ya es la suma de las frecuencias, es decir, de estas 2, 6, 8, 8, como ustedes lo pueden observar aquí. Bien, esta es la X testada. Pero hay otra medida para la distribución de probabilidad, que es la mu. Y como ustedes pueden observar, esta media de una distribución de probabilidad, como ya está considerando la distribución de probabilidad, ya no es X testada, es mu. Estamos obteniendo también la media, pero es la media de una distribución de probabilidad, porque aquí ya está, aquí nos dice la fórmula que es la suma de multiplicar X1 por su correspondiente probabilidad de X1, más X2, que es el valor de la variable aleatoria, por su correspondiente probabilidad. Vean que la X testada se aplica en algunos casos y la mu, que también es la media, se aplica para la distribución de la probabilidad. Y con esto también estamos sacando una media con la mu. Era el último comentario que les quería hacer, jóvenes, porque toca ahora abordar la otra parte de este material de estudio, la desviación estándar. ¿Qué nos mide la desviación estándar? Nos mide la variación o la dispersión de los datos. Empieza la demostración de esta fórmula hablándonos de cómo se fueron aproximando para determinar la fórmula. ¿Sí? También nos dicen que conocer la media, la mediana, la moda y la media de una distribución de probabilidad es uno de los atributos, uno de los méritos o de los aspectos que tiene el trabajar con un conjunto de datos, pero hay otros aspectos, otros atributos que tiene nuestro conjunto de datos que también los debemos estudiar. Y ese otro atributo es la variabilidad. ¿Cómo varían los datos? ¿Cómo están dispersos los datos? Eso se mide con la desviación estándar. Antes, vamos a irnos aproximando poco a poco para llegar a la fórmula. Bien, observen primero este ejemplo, jóvenes. Dice aquí, considérense las dos distribuciones de la probabilidad de la tabla 14-17. Si observamos, aquí hay una distribución de probabilidad porque está el valor de la X y su probabilidad correspondiente. Y aquí está otra distribución de la probabilidad, que son los valores de X, la variable aleatoria, con su probabilidad correspondiente. Y nos dicen
ambas tienen la misma media mu. Como ya están hablando de probabilidad, su media ya la están refiriendo como mu. Y si ustedes observan, tienen la misma media, 50 y 50. Porque la media, la mediana, la moda, es el valor, ya sea promedio o medio, de la X, de la variable X, ¿verdad? Bien, nos dices que ambas tienen la misma media, muy igual a 50. Sin embargo, la variación de los valores de las dos variables aleatorias es muy diferente. Vean los valores de las dos variables aleatorias, x1 y x2. Su primer valor de x1 es 49. Su segundo valor es 50 y su tercer valor es 51. Veamos el valor de la variable aleatoria x2. 0, 50 y 100. Esto nos llama nuestra atención para observar. La variación de los valores de las dos variables aleatorias es muy diferente. ¿Hacia dónde nos conducen, jóvenes? A observar que los extremos de nuestro conjunto de datos hay que observarlos con detenimiento. Aquí, como se puede observar, la variación es mínima entre un dato y el otro. Aquí la variación es considerable, de 0 a 50 y de 50 a 100. A esta variabilidad se refiere cuando hablamos de la dispersión o variabilidad de los datos. Esta es como idea general. Ahora viene la teoría, jóvenes. Se puede observar a simple vista que aquí hay una menor variabilidad y aquí hay una variabilidad mayor. Pero debemos tener un dato que nos lo indique. Eso es lo que se propone medir la dispersión estándar. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos dice el material de estudio, recurriendo a la medida de variación. Esa medida de variación puede ser determinar el intervalo, que es la diferencia entre los valores más grande y más pequeño del conjunto. Si ustedes ven este mismo ejemplo, 51, que es el valor más grande de esta distribución de probabilidad, menos 49, nos da 2. Sin embargo, si hacemos esta resta, si obtenemos este intervalo 100 menos 0, nos da 100. Aquí nos da 2, aquí nos da 100. Si medimos el intervalo que se obtiene restando al dato mayor el dato menor del conjunto de datos. El intervalo, entonces, es un indicativo de la variabilidad de los datos de nuestro conjunto de datos. Eso es solo para dar el primer paso, jóvenes. Pero hay otro ejemplo. Recuérdese el ejemplo de los 5 jugadores de golf y sus puntuaciones. 72, 76, 78, 80 y 140. La puntuación más baja del grupo es de 72 y la más alta es de 140. El intervalo en este conjunto de datos es 140 menos 72.
68 es el intervalo. Si ustedes observan, jóvenes, este intervalo es demasiado alto. Si lo comparamos aquí, por ejemplo, que era de 2. Este intervalo es demasiado alto. Pero empezamos a medir la variabilidad. Ya dijimos que el primer paso es por simple observación. El otro paso es calcular el intervalo. Ahora vamos a analizar. En consecuencia, el intervalo en este conjunto de datos es 72. Si se considera este resultado como una medida de la variación de las puntuaciones, se advierte una considerable variabilidad. Bien, ¿por qué hay una considerable variación? Por esta puntuación que la puntuación más alta, 140. Decíamos ayer que esta puntuación es atípica porque se aleja demasiado del valor de los otros datos. Se aleja demasiado. Eso también hay que observar a simple vista. ¿Sí? Bien. El intervalo, entonces, es otro paso que se debe dar para calcular, para observar la variabilidad de nuestros datos, pero es solo otro paso. Para seguir precisando, buscando la medida de la variación, debemos tener claro que la variación debe ser pequeña cuando los valores de los datos se agrupan estrechamente en torno a la media. ¿Qué nos dice esta aseveración, jóvenes? Que debemos determinar la media, que aunque no es un valor real, es un dato significativo. Debemos obtener la media y luego observar que si los otros datos se agrupan estrechamente en torno a la media, la variabilidad va a ser pequeña. Cuando los otros datos se extienden, se dispersan de manera amplia alrededor de la media, entonces se dice que el conjunto de datos tiene una mayor variabilidad, tiene una mayor dispersión. Bien. Nos dicen otra manera de ver qué tan dispersos están los datos es ir midiendo la distancia que hay entre cada uno de los valores de X menos la media. Ya dijimos aquí que la media hay que determinarla. Y ahora vamos a medir la distancia que hay entre cada uno de los valores de X, es decir, X1, X2, XN, menos la media en todos los casos, porque estamos midiendo todos los valores de X respecto a la distancia que tienen todos estos valores respecto de la media. A estas diferencias, jóvenes, a estas diferencias particulares de cada punto respecto de la media, se les llama desviaciones respecto de la media. Si se suman estas desviaciones, porque aquí solamente nos están indicando cada distancia en particular, de X1 a la media, de X2 a la media. Y ahora nos dicen, súmalos. Suma estas desviaciones y luego los divides entre n. ¿Qué es n? La cantidad de valores que tenga la variable aleatoria, la cantidad, o el número de valores que tenga la variable aleatoria. Si son 3, 4, 5 valores de X,
se dividirá entre 3, 4 o 5. Bien, el resultado de sumar estas distancias y dividirlas entre n, el resultado será la división promedio respecto de la media, ¿sí? La división promedio, porque lo estamos dividiendo entre el número de las cantidades, entre la cantidad de valores que tiene la variable. Por eso le están diciendo desviación promedio respecto de la media. Pues aún así, nos dice el material de estudio que si hacemos esto, y si ustedes se imaginan también, jóvenes, que tienen un conjunto de datos y luego van a tomar la distancia que hay del dato menor a la media, luego el otro valor de X respecto a la media, todos a la izquierda, los que están a la izquierda, los menores, X3 menos la media, y luego los valores que están a la derecha, vamos a suponer que sean 6, X6 menos la media, X5 menos la media, X4 menos la media. ¿Qué va a resultar? Nos están diciendo aquí que siempre resulta que la suma de las desviaciones respecto de la media es 0. El hecho de sumar esas distancias y de manejarlas como distancias particulares, sin embargo, ya es una aproximación de la medida de la variabilidad. Ya es una aproximación. Entonces nos dicen, ¿qué hay que hacer? La suma de todas las desviaciones se anulan mutuamente. Siguen diciéndonos aquí que la sumatoria es 0. De ahí que la desviación promedio respecto de la media invariablemente sea 0. Por ello, no es una buena medida de variación, nos dice. ¿Qué hay que hacer? Hacen lo siguiente, jóvenes. La suma de las desviaciones respecto de la media es 0. Bien, cada desviación individual es una medida útil de la variación para sus datos individuales en particular. Ahora, si se toman las desviaciones individuales y se elevan al cuadrado, se puede obtener una medida útil de variación, como lo están haciendo aquí. Aquí está la distancia de cada uno de los valores de X respecto de la media. Y los están sumando. X2 menos X, XN menos X media. Ahora nos dicen, elévalos al cuadrado. Estas distancias, elévalas al cuadrado. Como las estamos elevando al cuadrado y las estamos dividiendo entre n, se le dice que la medida es el valor promedio de la raíz cuadrada, ¿sí? De los cuadrados, como están indicados aquí. Al elevarlos al cuadrado y al dividir el resultado entre n, se obtiene la media de los cuadrados, como nos lo indica claramente la fórmula. Es la media de los cuadrados. Si un conjunto de datos se compone de n elementos, x1, x2, xn, y la media de este conjunto es x testada, la variancia del conjunto, es decir, del conjunto de datos de la variable aleatoria, la variancia del conjunto de datos será la varianza de x, que es la variable aleatoria. La varianza será primero la distancia entre cada uno de los valores menos la media. Luego esta distancia elevada al cuadrado y luego dividida entre n, que es la cantidad de valores que tiene la variable aleatoria x. Estamos obteniendo la varianza de x, la varianza de la variable aleatoria, aunque suene redundante. Bien,
Pero ¿cómo es que se eleva al cuadrado y luego lo dividimos entre n, etcétera? Eso no se puede hacer de manera arbitraria, jóvenes. Pues entonces, para darle una última pulida a nuestros datos, a nuestro dato, a la medición de nuestra de la variabilidad, a la medición de la variación de nuestros datos, nos dicen, eleva al cuadrado esto que tienes aquí. Debido a que se elevan al cuadrado las desviaciones respecto de la media, a fin de obtener la varianza, esta medida de variación no refleja exactamente la magnitud verdadera de la variación del conjunto de datos. Esta varianza no nos refleja el dato que nosotros buscamos, que es medir la variación. ¿Por qué? Porque lo hemos elevado al cuadrado y eso no es, así a simple vista, pues diría, pues qué fácil, están buscando simplemente encontrarle la cuadratura al círculo. No. Se van a elevar al cuadrado y luego le vamos a sacar raíz cuadrada a la varianza, a este dato. A esa medida de variación se le llama desviación estándar y se representa con la letra griega sigma y por lo tanto tendríamos sigma es igual a la raíz cuadrada de la varianza x. Pero si le sacamos aquí la raíz cuadrada a esta denotación, nos están diciendo que le debes sacar raíz cuadrada a toda la ecuación, que es lo que tenemos aquí. La desviación estándar, jóvenes, es la medida más común de variación para un conjunto de números aleatorios. Por eso es que se van aproximando poco a poco a esta fórmula de la desviación estándar. Empiezan a medir la variación respecto de la media, el intervalo. ¿Cómo es que el intervalo nos dice algo? Es que tiene mucha variabilidad o mucha variación. Entonces vamos a ver, vamos a sacar la distancia que hay de x1 a la media y luego de x2 a la media, es decir, esas distancias que hay entre la media y los diferentes valores de x. Observen que seguimos aproximándonos a la medición de la variabilidad, ¿sí? Y luego, como no nos arroja el dato que nosotros buscamos, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n y obtenemos la varianza de x. Pero como eso, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre n, nos alteraría de manera significativa nuestro resultado, le sacamos la raíz cuadrada. Y entonces sí, hemos obtenido la fórmula para determinar la desviación estándar. La aplicación de esta fórmula es bastante sencilla. Se ve complejo su planteamiento, pero miren este ejemplo, qué sencillo, jóvenes. Dice, vamos a volver al ejemplo de la puntuación promedio de aquel estudiante que hizo 5 exámenes parciales en el semestre. Ya lo habíamos comentado en la clase de ayer. Sus calificaciones fueron 78, 96, 82, 72, 92, que serían los los valores de la variable aleatoria X, ¿verdad? Bien. Habíamos determinado también que la media o el promedio de estas calificaciones era 84. Bien. ¿Qué nos dice la fórmula de la varianza? Saca la distancia entre x1 y la media. ¿Cuál nos están diciendo? 78 menos la media, que es 84. Y elévala al cuadrado. Eleva al cuadrado esta distancia. Y súmale la otra distancia, que la vas a obtener de 96 menos la media, 84. Y esta distancia la elevas al cuadrado. Más el otro
dice la fórmula. E es n, el número o la cantidad de valores que tiene la variable aleatoria. Es 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. Entre 5. Se hace la operación, como ustedes pueden ver, bastante sencilla. Se sacan las diferencias, se elevan al cuadrado. Aquí, obviamente, como es el dato menor y la media es mayor, pues va a resultar negativo. Pero al elevarlos al cuadrado nos va a resultar positivo, porque ustedes saben que cuando se eleva al cuadrado una cantidad negativa, si el exponente es par, 2, 4, 6, 8, el signo de la base de la potencia es positivo. Eso, jóvenes, se aprende en álgebra. Luego, aquí obviamente va a resultar negativo. Nos salga positivo o negativo esta diferencia, al elevarlas al cuadrado, nos quedan positivas todas. Las sumamos y la dividimos entre 5. El resultado es 78.4. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido la varianza de X, porque hemos aplicado la fórmula de la varianza. Pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es la desviación estándar. Y la desviación estándar nos dice que es simplemente sacarle la raíz cuadrada a lo que nos resulte de la varianza. ¿Sí? Por eso es que aquí nos resultó la varianza 78.4 y como la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, se obtiene la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de esta cantidad. Y ahora sí podemos decir, la variación de las diferentes calificaciones que tuvo el estudiante en sus 5 exámenes parciales tiene una variación de 8.85. Es una medida, jóvenes, de la variación del conjunto de datos, de este conjunto de datos. Es una medida, es la desviación estándar, que es la medida de la variación. Bien, aquí como ustedes pueden observar, esta fórmula para determinar la desviación de estándar a partir de la varianza no maneja probabilidades. No hemos observado por aquí ninguna probabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que determinar la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Y la distribución de la probabilidad ya considera no el número de ocurrencias, sino su probabilidad correspondiente. Y nos dicen, para obtener la desviación estándar de una distribución de probabilidad, lo que debes hacer es lo mismo, calcular la distancia que hay de X1 menos la media, pero la media de la distribución.